Bueno, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, esta noche tengo el privilegio de compartir con ustedes la palabra del Señor. Y estamos siendo desafiados por una serie muy especial. A ver, ¿quién recuerda la serie que estamos trabajando los martes en la noche? ¿Los que qué? Los que no agradaron a Dios, ¿cierto? Y está basada en 1 Corintios capítulo 10. Entonces vamos a ir a este pasaje, vamos a leerlo nuevamente, ¿sí? Primer libro de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 13. Los que no agradaron a Dios. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron ¿como qué? Como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Un pasaje tremendo. Yo no sé cuántos de ustedes en estos días, desde que empezó la serie, lo han leído y lo han leído y lo han leído. Yo soy una de las que lo he leído y lo he leído y lo he leído porque me parece muy impactante su mensaje. Pero antes de continuar, vamos a hacer algo, vamos a orar. Y le quiero invitar que allí donde usted está, le diga al Señor que Él siga hablando en nuestra vida. Allí dígale al Señor, Señor, sigue hablando a mi vida. Yo quiero escuchar el consejo de tu palabra que nos dejas a través de el apóstol Pablo. Gracias, porque a través de él nos amonestas. Y eso es como un llamado de atención que nos haces en medio de un mundo, Señor, que se está moviendo en tiempos tan peligrosos y que podemos terminar tal vez enredados, podemos terminar, como dice este pasaje, postrados en el desierto. Y ese no es el anhelo de nuestro corazón. Nuestro anhelo, Señor, es llegar hasta el final de nuestros días caminando fieles contigo. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Amén y amén. Y me parece especial lo que el apóstol y hemos mirado y el pastor nos ha estado enseñando ya creo que en 2 martes. Y me parece especial lo que el apóstol usa, el ejemplo del pueblo de Israel, y el pastor nos hablaba y nos decía que podemos mirar este pasaje como con unos lentes, ¿no? Un lente al pasado, que es el pueblo de Israel, ¿sí? Un lente, digamos, fue escrito para los de la iglesia de Corinto, ¿sí? En ese momento, pero ahora ese lente voltea y nos mira a nosotros.
¿sí? Y me parece bien especial porque él aprovecha lo que le pasó al pueblo de Israel en el capítulo del 12 al 17 de Éxodo, cómo la palabra nos narra que el pueblo de Israel es librado de la esclavitud a través del liderazgo de Moisés, es llevado por el Mar Rojo con un milagro espectacular, ¿sí? ¿Recuerdan? El Mar Rojo se abre y hay una pared a un lado y otra pared al otro lado, el agua detenida, y ellos pasan en medio de ello, y ahí es donde dice que fueron bautizados en el mar. Y luego dice que también fueron llevados al desierto, y en el desierto, entonces dice la palabra que una columna de fuego los guiaba en la noche, y en el día que los guiaba, una nube. Y por eso representa esa, digamos, esa figura que el apóstol Pablo toma del Antiguo Testamento, representa el camino que usted y yo como cristianos hacemos, ¿sí? Cómo fuimos sacados de la esclavitud del pecado, hemos empezado a caminar nuestra vida cristiana, fuimos bautizados. ¿Cuántos bautizados hay aquí? A ver, levanten la mano todos los bautizados. Eso, ¿cierto? Ya somos bautizados, ¿sí? Y ahora somos guiados y vivimos la experiencia de ser guiados y protegidos por Dios. Cada día. Me parece hermoso, ¿sí? Cuando usted de pronto lo lee y si no tiene el contexto de lo que pasó allá en el Éxodo, entonces usted no entiende, bautizados en el mar, bueno, por una nube, no entiendo. Pero cuando me leemos allá, nos viene la claridad del contenido. Entonces, mis amados, Pablo usa eso que le pasó al pueblo para hablarle a la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba en una ciudad que era muy rica, pero era una ciudad sensual, era una ciudad donde había muchos templos para ídolos, y los dioses principales eran Poseidón y Afrodita, eran dioses que la gente en esos lugares adoraba, muchos templos. Me parece que la iglesia de Corinto entonces eran gentiles que se habían vuelto ¿qué? Cristianos, como usted y yo, ¿cierto? No eran judíos, eran gentiles que se habían vuelto cristianos, y entonces ellos tenían realmente, la iglesia de Corinto era una iglesia nueva, podríamos decirlo así, apenas era una iglesia más o menos de unos 3 años de creada, cuando él escribe esta carta. Por lo tanto, los creyentes de Corinto eran más bien nuevos. ¿Cuántos de ustedes acá tienen 3 años de conocer al Señor? 2 años. 1 año. ¿Sí ve? Ninguno de nosotros ya tiene 3 años, ya tenemos más de 3 años. ¿Sí ve? Pero la iglesia de Corinto era una iglesia relativamente nueva. Por lo tanto, el apóstol tenía que hablarles de cosas tremendas. ¿Usted ha llegado a leer 1 Corintios? ¿Ha leído la palabra 1 Corintios? A ver, ¿sí? Ayúdenme, hermanos. ¿Ha leído, Bernardo, usted que es un líder de célula, ¿ha leído 1 Corintios? Ajá, claro, hemos leído 1 Corintios. Y 1 Corintios nos habla de varios problemas que tenía la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era una iglesia relativamente, ¿qué? Nueva. Y entonces el apóstol viene con una enseñanza tremenda, y para eso vuelve y les recuerdo, toma el ejemplo del pueblo de Israel, que dice que todo lo que les pasó a ellos fue para nuestro ejemplo. Dígale al que tiene de al lado, es para nuestro ejemplo. Y cuando decimos que algo es ejemplo, ¿es para qué? A ver, Santiago, ayúdame. Cuando decimos esto es para ejemplo tuyo, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Pues es como algo a seguir, como una figura. Algo a hacer o a no hacer. Un ejemplo puede ser bueno o un ejemplo puede ser malo. Si el ejemplo me dice, uy, vea, si usted se va por aquí, ahí mire lo que le va a pasar, entonces yo ya sé, ¿cierto? Y aquí el apóstol está
haciendo esa exhortación. Y ahora 8 días me pareció tremendo lo que el pastor empezó a manejar. Y el verso 5 dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron, ¿dónde? Postrados en el desierto. Y dice, mas estas cosas sucedieron para nuestro ejemplo. ¿Quién recuerda la palabra que significa ejemplo? ¿Cuál era la palabra que significaba ejemplo? ¿Ah? Oh, él nos dijo una palabra que significaba ejemplo, que era como una marca. ¿Se acuerdan que él habló de la madera cuando, por ejemplo, algo la golpea y queda allí marcado, impreso en él? ¿Sí? Él usó una palabra especial. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y ahora 8 días hablamos de la primera parte, para no codiciar cosas malas. Pero también vimos que hay cosas buenas que podemos desear. ¿Qué cosas buenas podemos desear? Aprendimos ahora 8 días. Anhelo por la presencia del Señor. ¿Qué más cosas buenas podemos desear? De lo que vimos ahora 8 días. ¿Qué más cosas buenas? Aprendimos, ¿cierto? Qué bueno, hermano, que usted tome noticas para que luego repase, ¿sí? Porque no pase que nos digan, ay, estuvo más chévere. ¿Y de qué fue? Ay, yo no me acuerdo, pero estuvo más chévere. ¿Cierto? Bueno, hoy vamos a mirar el otro versículo. Personalmente, muy impactada con este versículo. Dice, el 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bueno, y como estamos tomando como ejemplo al pueblo de Israel, quiero decirle, hermano, una primera cosa, y es que el pacto de Dios con el pueblo de Israel se basó en una adoración exclusiva para Dios. ¿Sí? Todos los demás pueblos tenían ídolos, pero cuando Dios formó un pueblo, dijo que esa adoración era ¿para quién? Solo para Él. Por favor, vamos a Éxodo 23, Deuteronomio 5:7, Éxodo 23:13. Si usted lo encuentra, me ayuda a leer. Éxodo 23, Deuteronomio 5:7, Éxodo 23:13. A ver, ¿qué dice la palabra? Éxodo 23 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué aquí es los mandamientos? ¿Y cuál fue el mandamiento de Dios? Dice, no tendrás, desde el verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y no te harás, ¿qué? Imagen, ni ninguna semejanza de lo que hay arriba, en el cielo, ni abajo en la tierra. Mire, era una orden clara de Dios. Era una orden clara de Dios. ¿Qué tenía que? El pueblo ya sabía lo que tenía que hacer. Deuteronomio 5:7, ¿qué dice? Ajá, es exactamente el mismo pasaje. Ahora miremos lo que dice Éxodo 23:13. ¿Sí? Oiga, que ni siquiera se oiga. Y en esta versión dice, y nombre de otros dioses, ¿qué? No mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. Miren cómo era radical Dios.
sea, ni siquiera podían mencionar los nombres de otros dioses. Dios era radical con eso, ¿sí? Ahora, ellos como pueblo de Dios, por lo tanto, eran un pueblo diferente a todas las demás naciones, ¿sí? Y eso era lo que Dios quería también modelar al mundo, que había un pueblo que creía en un solo Dios, pero en un Dios que no tenían imagen de Él, ¿sí? De ninguna forma, ¿sí? Nada que podía representar a Dios. Y algo que me parecía tremendo es, la idolatría rompía el nexo del pueblo en relación con Dios. ¿Sí? Cuando usted se lee la Biblia en el Antiguo Testamento, usted va a descubrir que el pueblo de Israel, la gran lucha que tuvo toda la vida fue la idolatría. Y entonces el pueblo se distanciaba de Dios, y Dios, porque adoraba a otros dioses, se distanciaba de Dios y Dios lo corregía. Y cuando Dios lo corregía, el pueblo clamaba. Y entonces Dios lo perdonaba y le mandaba unos jueces, y vivían un tiempo de bendición. Y luego nuevamente el pueblo, ¿qué hacía? Se apartaba. Y eso era un círculo, ¿sí? Fallaban, lloraban, eran perdonados, vivían en paz un tiempo y otra vez. Era un círculo, ¿sí? El pueblo vivía siempre en ese esquema, podríamos decir así. Miren lo que hicieron ellos. Pablo, yo quiero que miremos un poquito esto, porque Pablo le está diciendo a los corintios, ni seáis idólatras, ¿sí? Corinto, la ciudad de Corinto, como les dije ahorita, era una ciudad idólatra. Tenía muchos templos para dioses distintos a Dios. Por lo tanto, para los hermanos de la iglesia de Corinto, la idolatría era algo común, ¿sí? Los banquetes paganos era para ellos común. Y cuando usted mira, y por eso dice ahí que ellos hacían como festines, jugaban, comían, bebían, digamos, como en los holocaustos que ofrecían a esos dioses, ¿sí? Miren lo que pasó, y básicamente es lo que el apóstol toma para decirle al pueblo de Corinto que no deben hacer lo mismo. Éxodo 31, 18 y Éxodo 32 del 1 al 6. Éxodo 31, 18 y Éxodo 32 del 1 al 6. Bueno, Éxodo 31 no tiene 18. Ah, sí, sí, lo que pasa es que está pegado con el inicio del 32. Dice, y dio a Moisés cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí. ¿Qué le dio Dios a Moisés? 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces, ¿qué hizo el pueblo? Apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo ¿a qué? Y se levantó ¿a qué? Miren, tremendo.
Miren tan tremendo. Yo aquí, de este pasaje, encontraba 3 cosas tremendas que hicieron ellos. Primero, miren lo que dijeron en el verso 1. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Miren tan tremendo. ¿Haznos qué? Que vayan delante de nosotros. O sea que en el fondo lo que el pueblo estaba experimentando era que como que Dios los había dejado solos, que ellos necesitaban respaldo. Porque miren que están diciendo, este Moisés, no sabemos qué le pasó, se está demorando mucho por allá, de pronto se murió allá arriba. ¿Sí? Entonces necesitamos dioses que nos respalden, ¿sí? Pero algo más hizo el pueblo en el verso 4. Miren, ellos le atribuyeron a ese becerro lo que Dios había hecho. Miren el verso 4, ¿qué dice? La segunda parte dice, entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron, ¿de dónde? ¿Quién había sacado al pueblo de la tierra de Egipto? ¿Ese becerro? ¿Quién lo había sacado? Dios. Pero ellos le atribuyeron al becerro, a ese ídolo, lo que Dios había hecho. ¿Sí? Pero algo más pasó. El verso 6. Dice el verso 6, y al día siguiente madrugaron, ¿y qué ofrecieron? ¿Qué más ofrecieron? Ofrendas de paz. ¿Y qué más hicieron? Comieron, bebieron, ¿y qué más hicieron? Tremendo, hermanos. Me pareció impactante eso. Le entregaron a ese becerro ofrendas que le correspondían ¿a quién? A Dios. Mira, hermano, tan tremendo. Hicieron celebración, y en esa celebración comieron, bebieron, se gozaron. ¿Sí? Como les dije ahorita, la ciudad, ya para el pueblo de Corinto, cuando Pablo trae eso que hizo el pueblo atrás y lo trae a la iglesia de Corinto, es que la adoración de ídolos para el pueblo de Corinto era normal. ¿Sí? Y como ellos realmente eran creyentes nuevos, él necesitaba aclararles y mostrarles que cuando hay un corazón que cambia y le coloca y atribuye a una imagen en lo que es para Dios, le da a una imagen lo que es para Dios, se entrega y adora a una imagen que esa adoración es para Dios, Dios aborrece eso. ¿Sí? Y por eso él habla a la iglesia de Corinto, ¿sí? Les decía yo ahorita que habían unos dioses famosos allí. ¿Cuáles eran los dioses que les nombré? Afrodita y Poseidón, eran nuestros dioses. Y él les estaba diciendo, ahora ustedes deben aprender a usar la libertad que tienen en Cristo. Tienen que aprender a usar la libertad que tienen en Cristo. Por favor, él en el fondo lo que les estaba diciendo era, no vayan a participar de las celebraciones paganas, no vayan a participar de las comidas que hacían en los templos paganos, donde comían comida que era atribuida ¿a quién? A los ídolos. Ahora le pregunto, o le digo algo, ¿un ídolo es algo? No. Por lo tanto, si la comida era ofrecida a ídolos, esa comida, podríamos decir, ¿estaba contaminada? Sí, pero no, porque si el ídolo no es nada, ¿sí ve? Pero como para ellos era una firmeza y una creencia poderosa, entonces él les estaba diciendo, consideren no participar de ello, ¿sí? Miren lo que pasó al pueblo. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel por eso? ¿Usted recuerda qué le pasó? Tremendo, ¿cierto? Ah, tremendo eso. Ahora traigamos eso a nosotros. ¿Qué nos dice el apóstol a nosotros? Yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes en su casa tienen ídolos?
¿Cuántos cargan en la carterita medallitas? ¿Cuántos cuando van a la ciudad como Buga y otras ciudades religiosas del país se compran un recuerdito religioso y lo tienen por ahí? Tienen al divino niño. ¿Cuál otra? Y si de pronto conduce, pues que a la Virgen del Carmen, que es la Virgen de los conductores, la Rosa de Guadalupe. Yo creo que ninguno de nosotros tiene. Pregúntale al que tiene al lado, ¿qué tenés por ahí escondido? Ajá. ¿Cierto que no tenemos? No, no lo tenemos. Así que tal vez usted puede decir, caramba, ese mensaje que está dando Pablo para mí no tiene nada que ver. O sea, yo no soy idólatra. ¿Cuántos pueden decir conmigo, yo no soy idólatra? Pero le tengo una noticia, tal vez sí. Porque para nosotros ahora, la idolatría no solamente tiene que ver con imágenes. La idolatría, miren, ahora la idolatría es todo aquello que ocupe el lugar de preeminencia que debe llevar Dios en nuestra vida. Y cuando yo vi eso me pareció tremendo. ¿Qué cosas pueden llegar a ocupar eso en mi vida? ¿Qué cosas pueden ocupar el lugar de Dios en mi vida? Imagínense que lo puede ocupar personas. El esposo, la esposa, los hijos. Lo puede ocupar el trabajo. Lo puede ocupar un hobby. ¿Qué es un hobby? Algo, un pasatiempo que tengo al que me encanta, ¿sí? Lo puede ocupar el amor al dinero. Lo puede ocupar tantas cosas. De hecho, nosotros ahora tenemos más ídolos y muy variados ídolos. Lo puede ocupar ahora las redes sociales. Usted no estudia la Biblia, usted lee el devocional que sale en Glorify. Usted lee el devocional que manda fulano, fulano, fulano. Usted se la pasa escuchando prédicas de fulano, fulano, fulano. Es bueno. Y es bueno que vuelva y escuche las prédicas del pastor y de la pastora. Eso es bueno. Pero eso no debe sustituir, ¿qué? La voz de Dios para mí. Ay, ay, ay. A mí me parecía impactante esto. Y entonces le quiero decir una cosita que le quede a usted en esta noche de todo lo que yo estoy diciendo en su corazón. La idolatría es un asunto de corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idolatría le roba la gloria ¿a quién? A Dios. Isaías 42:8. Alguien rápidamente, bien rápido con sus manos me ayuda. Isaías 42:8. ¿Sí? ¿Qué dice? Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. Oiga, miren otra vez, vuélvale a lo hermano. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a escultura. A esculturas. Tremendo eso. Ahora, algo más que le quiero decir es, en nuestra naturaleza pecaminosa está buscar ídolos. Eso está en nuestra naturaleza pecaminosa. Mire lo que dice Romanos 1:21. Mire lo que dice. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios, ¿qué hizo? Los entregó a la inmundicia en las
concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Miren, es la naturaleza del ser humano, tener ídolos. Ahora, ¿qué se busca en un ídolo? ¿Me ayudan? ¿Qué creen ustedes que se busca en un ídolo? Satisfacción, protección. Ujú. ¿Qué busca la gente en un ídolo? Ajá, entonces yo aquí colocaba que básicamente el hombre busca un ídolo como para tres cosas. Bueno, tal vez pueden haber más, pero yo tenía aquí tres. Seguridad. El hombre busca un ídolo para tener seguridad. El hombre busca un ídolo para tener provisión. El hombre busca un ídolo para tener consuelo. ¿Sí? ¿Y cuándo se busca un ídolo? Cuando el corazón del hombre experimenta ausencia de Dios. Cuando yo siento que Dios no está conmigo. ¿Se acuerdan? Porque el pueblo de Israel le dijo a Aarón, haznos un ídolo. ¿Por qué lo hizo? Porque el líder espiritual se estaba demorando y no sabemos qué le pasó. Necesitamos ver que hay un Dios que nos guía. ¿Sí ve? Entonces, cuando hay ausencia de la presencia de Dios, se busca un ídolo. ¿Sí? Y tremendo, esas cosas las encontramos en Dios. Dígame, ¿usted encuentra seguridad en Dios? ¿Encuentra provisión en Dios? ¿Encuentra consuelo en Dios? Entonces, ¿por qué buscamos otros ídolos? Porque hay momentos en los cuales nosotros ponemos la confianza en ellos, ¿sí? Y creo que todos en alguna manera, cuando yo estudiaba esto, yo le decía al Señor, al principio me ponía a mirar y yo decía, Señor, pero idólatras, no. Pero cuando uno va ahondando en el estudio, descubre que sí. Hay momentos donde hemos tenido en el corazón otro Dios que no es nuestro Dios, ¿sí? El Salmo 115 es un salmo que habla de lo que pasa con los ídolos, ¿sí? De hecho, es un salmo que cuando yo encuentro personas que son bien religiosas y manejan ídolos y me preguntan sobre ellos, yo les pongo a leer este versículo, este pasaje. Y les digo, no me pregunte qué pienso yo, pregúntese qué piensa Dios. Y léase esto. Y miren lo que dice el verso 3 en adelante. Nuestro Dios está donde todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son de qué? Plata y oro, obra de manos de hombres. ¿Tienen boca? ¿Tienen ojos? ¿Orejas tienen? ¿Tienen narices? ¿Manos tienen? ¿Tienen pies? No hablan con su garganta. Y mira el verso que sigue, dice, léalo conmigo, ¿qué dice? Semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Qué es un ídolo? Es algo inútil allí. Es una estatua que es la figura de una persona o de un animal, bueno, lo que sea. Y como dice acá, tiene ojos, tiene boca, tiene pies, pero ¿qué hace ese ídolo? Nada. Pero ¿qué hace el ser humano frente a ese ídolo? Lo adora, le atribuye poderes que solamente son ¿de quién? De Dios. Y como vimos ahora, hermanos, usted y yo no tenemos esa calidad de ídolos, pero podemos manejar otros. ¿Cuáles ahora son nuestros ídolos? Caemos en la tentación en que cayó Adán. Cuando Adán
es tentado, Adán y Eva son tentados por la serpiente, por Satanás, Él les dice, y seréis como Dios. Entonces, el mayor ídolo que usted y yo tenemos somos nosotros mismos, nuestro yo, ¿sí? Y ese nuestro yo nos lleva a idolatrar cosas. Ese querer ser nosotros muy grandes nos lleva a idolatrar cosas como ¿qué? Nos lleva a idolatrar el materialismo. Y aquí le quiero decir algo, hermano, tener casa es bueno. Desear tener una casa mejor es bueno. Desear tener un carro, algo que le sirva a usted para movilizarse, eso es bueno, ¿sí? Pero hay momentos en los cuales el amor por las cosas materiales es tan grande que usted no tiene tiempo para nada más, sino tener, querer tener. Y quiere tener más. En estos días escuchaba a alguien que es una persona muy famosa que tiene muchos recursos y alguien le dijo, ¿ya es suficiente? Y él dijo, nunca será suficiente. Tremendo, ¿cierto? Y entonces el materialismo hace que usted trabaje y trabaje y trabaje. ¿Y tiene tiempo para venir a las celebraciones de la iglesia? No, ¿por qué? Porque está trabajando, porque necesita conseguir, y necesita conseguir, y necesita conseguir, y conseguir, y le dan vacaciones, ¿y qué hace? Trabaja, ¿sí? Y tiene días libres, ¿y qué hace? Trabaja, ¿sí? Porque usted se ha creído una mentira por allí, y es que usted necesita trabajar para bendecir a su familia. Pero cuando usted se dedica a las cosas materiales, su familia es una familia hambrienta de atención y de amor. Porque hay un papá que no está, porque hay una mamá que no está. ¿Qué está haciendo? Trabajando para conseguir. Tremendo eso. Pero también idolatramos nuestro orgullo y nuestro ego. Y esa es la obsesión por tener logros. Y ahí me parece impactante eso, porque, hermanos, estudiar es bueno. Yo soy una de las que me encanta estudiar, ¿sí? Pero todo tiene su momento, todo tiene su, ¿cómo se dice? Su etapa, ya. Conseguí esto, lo logré, voy a hacer esto. Sí, y si puedo estudiar más, tan rico, pero eso no puede robarme mi tiempo con Dios, no puede ocupar el lugar acá. Hermanos, es que le estaba yo diciendo ahorita, la idolatría es una cosa del corazón, ¿sí? Cuando para usted es más importante su carrera, cuando para usted es más importante su trabajo, cuando usted, no, es que es eso, mis logros, cuando termine esta carrera voy a servir al Señor, cuando termine esto voy a hacer tal cosa, y luego termina, ¿y qué pasa? Hay una nueva, y hay una cosa nueva, y hay una cosa nueva, y nunca va a darle a Dios el lugar que le corresponde en su vida. Eso se llama idolatría. Idolatramos la humanidad. Y ahora hay un Dios nuevo en este momento de la historia del mundo. Y es parte de la Agenda 2030. ¿Saben cuál es? El medio ambiente. Y ahora todo lo natural. Ahora es más valiosa la vida de un perro que la vida de una persona. Usted maltrata a un perro y usted puede terminar preso. Pero pueden matar a un bebé a través del aborto. Y eso es legal. Es ilegal maltratar a un perro o un gato, pero es legal matar una persona. ¿Sí ven cómo estamos con los valores trocados? ¿Sí? Y claro que nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que amar lo que Dios nos dio. De hecho, Dios le dio al hombre la responsabilidad, le dio al hombre la responsabilidad de cuidar. Pero usted y yo no debemos olvidar que todo esto que está aquí va llegando a su fin.
La capa de ozono se va a ir acabando. ¿Por qué? Porque eso es profético, hermanos. El calentamiento global se va a ir dando. ¿Por qué? Porque eso es profético, hermanos. ¿Qué dice la Biblia que cómo será el final? ¿Cómo será el final de este planeta? ¿Están aquí conmigo, hermanos? ¿O me toca hacer como hace el pastor? Ve, le voy a decir a la iglesia de allá del otro lado. ¿Yo me estoy haciendo entender? Los veo muy callados, entonces no sé si me están entendiendo, si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Miren, hermanos, la palabra nos dice que este planeta todo se va a deshacer. ¿Sí? Por más que usted y yo cuidemos el ambiente, sí tenemos que ser responsables, tenemos que reciclar, sí, hermanos, pero hay una realidad de este planeta y es que este planeta va a llegar a su fin. ¿Sí? Y ahora, entonces, el mundo hace una idolatría a la parte natural, al ambiente, tantas cosas, ¿no? Y nosotros también podemos caer en ello, ¿sí? Idolatramos lo que no debemos idolatrar. Primera de Juan 2:16, miren lo que dice. Dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, miren, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Miren, básicamente, ¿sí? El ser humano y nosotros aún como creyentes podemos tener ídolos en nuestro corazón basados en estos tres elementos. Deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. ¿Sí? ¿Pero un ídolo sirve para algo? No. ¿Sabe qué hace? Rompe nuestra relación con Dios. Porque Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. ¿Sí? Pero hay otro más que podemos adorar. Idolatramos el ministerio. Y esto me pareció tan fuerte, pensar en esto. Hay momentos donde servir a Dios puede ser para usted y para mí más importante que Dios mismo. Y usted me dirá, no entiendo. Sí, claro. Estar parado acá es más importante que relacionarme con Dios cada día. Servir a las mesas, como los hermanos diáconos, es más importante que tener una relación con Dios. Danzar aquí, como lo hacen las hermanas, puede llegar a ser más importante que relacionarnos con Dios. Liderar una célula puede llegar a ser más importante. ¿Por qué el ministerio puede llegar a ser algo que idolatramos? Porque el ministerio me da estatus. Porque el ministerio me da nombre. Porque el ministerio me da como, podríamos decir, nos da como caché. ¿Y tú qué? ¿Nos da qué? Ajá. Miren, tremendo. Ay, ¿y usted quién es? Ay, yo soy la pastora de la iglesia. ¿Y tú quién eres? Yo soy el líder de la célula. Pero Dios nada que ver conmigo. Porque el ministerio ocupa ¿qué? Ese primer lugar. Mire, hermano, el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo nos está diciendo a usted y a mí hoy, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Y yo quisiera preguntarle hoy, ¿qué está ocupando en su corazón el lugar de Dios? ¿Su familia? ¿Qué ocupa ese lugar? Y yo cuando recordaba esto de la familia, ahí mismo me viene un hombre que nosotros en la palabra hablamos mucho de él, y de hecho es un personaje que nos inspira, y es Abraham.
Abraham, el hombre de los altares. Usted se lee al principio la vida de Abraham y Abraham edificaba altares allí, altares allí, altares, altares, altares. ¿Sí? Pero hubo un día que llegó una bendición a su vida y esa bendición se llamaba Isaac. Y Abraham no volvió a construir altares. Se entretuvo Abraham jugando bolas con Isaac, jugando al escondido, ¿cierto? Y un día Dios lo llama y le dice, Abraham, ven acá, dame a tu hijo, a tu único hijo. ¿Por qué? Porque cuando hay cosas que ocupan el primer lugar en mi corazón, es mejor entregarlas voluntariamente. Cuando no las entrego voluntariamente, ¿qué hace Dios? ¿Qué puede hacer Dios? Las pide y a veces, ¿qué hace? Las quita. Porque nada puede ocupar el lugar de Dios en su vida. Ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos, ni su trabajo, nada. Porque eso que ocupa el primer lugar en mi vida me distrae de realmente a quien yo le debo dar la gloria, la honra y el honor, que es solo Dios. La idolatría en la época del pueblo de Israel llevaba a la gente a hacer celebraciones, a gozarse, a disfrutar, a regocijarse. Pero su corazón lejos de Dios. Y eso es uno de los pecados que Dios más aborrece. Hermano, ¿quién ocupa el primer lugar de su corazón? ¿Quién? Mientras yo terminaba de preparar esta palabra, yo le decía al Señor, Señor, yo pensé que no manejaba cosas de idolatría, pero creo que hay momentos en los cuales Dios no ha sido el primero en mi corazón. Porque si Él fuera el primero en su corazón y en mi corazón, su vida y mi vida sería totalmente distinta. Yo le quiero invitar, hermano, a que por un momento usted cierre ya su Biblia y ore al Señor allí donde está. Dice la palabra y nos invita a través del apóstol y nos dice, no seáis idólatras, ni seáis idólatras. Y yo le quiero invitar a que usted le diga al Señor allí, como un día le decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Allí dígale al Señor, Señor, revisa mi corazón. Soy un hijo tuyo. Soy hijo tuyo. Te recibí en mi corazón. He aceptado el sacrificio de Jesús como suficiente para mi vida. Digo que soy tu hijo. Pero hoy tengo que reconocer que hay momentos de mi vida donde he tenido otros dioses. Donde mi trabajo se ha convertido en mi Dios. Donde mi familia se ha convertido en mi Dios. Donde alguna amistad se ha convertido en mi Dios. Donde el ministerio se ha convertido en mi Dios. Y hoy acepto el llamado de atención que me haces a través de la palabra. Y te digo, Señor, toma tu lugar en mi corazón. Y yo le invito, hermano, que allí donde usted está, le diga al Señor, toma tu lugar en mi corazón. Y para ello quiero invitarle a que sea valiente y allí donde usted está, se coloque sobre sus pies, porque usted le está diciendo al Señor, Señor, hoy yo derribo los ídolos que he levantado
en mi vida y te invito a que tomes el lugar en mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Señor. No tan solo quiero cantar que tú eres el Señor, no tan solo quiero decirlo con mis palabras, quiero vivirlo allá en mi ser interior. Y como tú conoces lo que has colocado en tu corazón como prioridad en tu vida, allí dile: Señor, yo hoy quito esta persona, quito esta circunstancia, quito esto como el Señor de mi vida y te devuelvo tu lugar. Solo tú eres digno de toda mi adoración, solo tú eres digno y a través de ti es que yo recibo mi seguridad, mi provisión, el consuelo, todo lo que requiero está en ti. Por lo tanto, Señor, ven y toma tu lugar en mi vida. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque hay momentos en los cuales hay ídolos. Ya en nuestras casas no hay imágenes. Pero peor, Señor, tenemos esos ídolos en el corazón. Son para nosotros primero. Son para nosotros más importantes. Son en los cuales ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza. A veces trabajamos más de la cuenta pensando que es mi trabajo el que me va a dar la provisión de lo que necesito. A veces puedo confiar tanto en las personas o anhelar tanto una amistad o no sé, Señor, que algo que llene mi vida. Pero todo eso lo encuentro en ti, Señor. Hoy queremos rogarte que nos permitas derribar esos ídolos de nuestro corazón y darte tu lugar. Toma tu lugar en mi vida, Señor. Toma tu lugar. Gracias. Gracias, gracias. Hermano, y allí donde estás, visualiza la cruz y permite que hoy tú puedas llegar allí a la cruz con ese ídolo que has levantado y puedas entregarlo allí. Es el lugar donde puedes entregarlo. Es en la cruz donde podemos ir y nuevamente recibir una visión correcta de quién es Dios. Oh Señor, gracias, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has dejado este pasaje de la Escritura por amor a nosotros. Como dice el apóstol, Señor, para nuestra enseñanza lo has dejado. Como ejemplo lo has dejado. Todo lo que pasó en el pueblo lo dejaste como ejemplo para que nosotros no vivamos las mismas consecuencias. Señor, que en mi vida solo tú seas adorado y exaltado. Que en mi vida tú seas el primero. Que en mi vida, Señor, tú ocupes el lugar que te corresponde. Gracias. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche, por permitirnos, Señor, corregir nuestro corazón. Gracias. Muchas gracias. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias porque eres el Dios de la nueva oportunidad. Que nuestras vidas evidencien que estás allí en el trono de nuestro corazón, que solo a ti adoramos, que solo a ti exaltamos, que solo en ti confiamos, que solo en ti esperamos. Solo en ti, Señor. Porque tú eres el Todopoderoso. Tú eres el Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Eres el mismo.
Muchas gracias, Señor. Amén y amén, amén. Amén.